¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes buena tarde. ¿Cómo está Piero? Buenas tardes, Samira. ¿Cómo está Mía? Hola, María. ¿Cómo está Ariana? ¿Cómo está Vivian? Buenas tardes, Patrick. ¿Cómo está Obdulio? Bueno, la semana pasada terminamos la Edad Media. Explicamos un poco lo que es el término del feudalismo. Ampliamos lo que es el tema de cruzadas. Hicimos una introducción a los inicios del mundo moderno. Te mostré unas PPTs para que repases sobre lo que es humanismo renacimiento, un tema pequeño que ahora pasaremos a profundizar. Y para hoy te mandé a estudiar ilustración y 13 colonias, ¿no? 13 colonias, que es un tema nuevo para ti. Ilustración, que es un tema que ya hemos trabajado en el módulo básico. Listo. ¿Me confirmas, por favor, si se visualiza la PPT? Muchas gracias, Samira. Muchas gracias, Piero. Gracias, María. Ya. Escúchame. Hoy día la clase la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo te voy a hacer una batería de preguntas antes de explicar todo, para poder visualizar quiénes han repasado la PPT. Y luego de ello, te explico las PPTs respectivas y luego te explico por qué he hecho la clase de esa manera el día de hoy. ¿Ya? Listo. Comenzamos entonces. A ver. Pregunta. Muchachos, ¿cuál fue una de las causas que nos permite explicar el origen del humanismo? ¿Cuál es una causa que permite explicar el origen de ese movimiento ideológico, de ese movimiento cultural? Gracias, Amila. Una de esas respuestas podría ser la emigración de los sabios bizantinos. En 1453 se produce la toma de Constantinopla y eso permite una migración de los sabios bizantinos a Florencia. Y como hemos trabajado en Edad Media, Bizancio conservaba el legado clásico, es decir, los aportes de Grecia y Roma. Eso es muy importante para comprender por qué el Renacimiento, que usa como base el humanismo, se inspira en el legado clásico por la influencia bizantina. Pregunta de examen de admisión. Muchas gracias, Samira. No esperaba menos, como siempre. Pero, ¿qué pasaría si yo preguntase de repente por una causa económica? A ver, cambiamos la pregunta y ahora yo te consulto
por un aspecto económico que haya permitido la formación del pensamiento humanista. Y bueno, también lógicamente el renacentista también. Gracias, Samira. El desarrollo del capitalismo. Claro. Si usted recuerda la clase pasada, explicamos que una de las consecuencias de las cruzadas era la crisis del régimen feudal y que eso iba originando un nuevo modelo económico llamado el capitalismo. Y la primera fase del capitalismo, el mercantilismo, está asociado a la reactivación del comercio y las ciudades. Justamente gracias a ese desarrollo económico se pudo desarrollar la clase burguesa, que son comerciantes, denominación que reciben de los burgos, ciudades que se conocían así en Europa medieval. Eso lo explicamos la semana pasada en la transición del mundo medieval al mundo moderno. Muchas gracias, Samira, por su aporte. Por favor, no deje de participar. Y bueno, se exhorta a los demás compañeros a hacer lo propio, ¿no? Si en caso no sabe la respuesta, igual manifestarlo en el chat, ¿no? Profe, no sé, no recuerdo. Siguiente pregunta. Esa fue la número 1. Número 2. Tanto el Renacimiento como el humanismo fueron movimientos de tipo literario. Pero el Renacimiento fue un poco más amplio que el humanismo. Abarcaba otras áreas de conocimiento, además de la ya mencionada literatura. ¿Cuál fue la principal característica del Renacimiento que nos separa y nos diferencia del humanismo? ¿Alguien más, aparte de Samira, quiere aportar? Muchas gracias, Ariana. Correcto. En el caso del Renacimiento, además de ser literario, es artístico. Esa es su principal característica, la esencia del Renacimiento. Es artístico. Muchas gracias, Samira. Y para ampliar información, mi estimada Ariana, el desarrollo del arte en el Renacimiento abarcaba tres rubros, ¿no? Que era la arquitectura, que era la escultura y también la pintura. Es decir, no solamente era pintura. Claro, había pintores importantes como Leonardo, Miguel Ángel, pero también ellos mismos se desarrollaron en otras áreas de conocimiento como la escultura y la arquitectura. A eso se le llama artes plásticas. ¿Estamos, mi estimada Ariana? Siguiente pregunta, la tercera. Hay un movimiento y ataca a la Iglesia Católica, a sus dogmas, a sus creencias, a sus postulados. A este movimiento se le llama reforma. Reforma. La reforma tuvo tres personajes importantes. Uno de ellos fue Lutero, otro de ellos fue Calvino y otro de ellos fue
Enrique VIII. ¿Cuál de ellos dio inicio a la Reforma Protestante, publicando sus famosas 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias? Excelente, Piero. Martín Lutero, 1517. Así es, mi estimada María, es correcto. Ah, Samira ya tiene competencia. Se metió a la discusión Piero y María, muy bien. Entonces, como esa pregunta estaba muy fácil, vamos a elevar un poquito más el kit. ¿Y cuál de los otros dos creó la iglesia anglicana? Hay un rey en Inglaterra que usó como excusa que no le dieron el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, rompió con la iglesia y creó su propia iglesia. ¿Quién fue? Gracias, Piero. Ese fue el rey Enrique VIII. Muchas gracias, Samira. Así es, Piero, es correcto. María, muy bien. Se han puesto de acuerdo, excelente, muy bien. Como ese está muy fácil, entonces vamos a subir un poquito el kit. Pregunta, examen, admisión de la UNI. ¿Cómo se denominó la tesis? El principal planteamiento de Juan Calvino, que lo diferencia del pensamiento luterano. No sé si, mi estimada María, lo has escrito como querías. Justamente tratar, más o menos me imaginaba. Pero el puritanismo, mi estimada María, es el nombre que reciben los calvinistas ingleses. Yo no he preguntado por las denominaciones del calvinismo, sino por el planteamiento de Calvino. Los seguidores del Calvino se llaman puritanos en Inglaterra, pero esa no fue la pregunta. Para Calvino, Dios ya había elegido quién será salvado y quién será condenado. A eso se le conoce como la predestinación o fatalismo. ¿Ya? Apunta, es el principal sustento de Calvino, la predestinación. ¿Listo? Pero vale por intentar. Siguiente pregunta. La reacción de la Iglesia al avance de la Reforma Protestante se le conoció como Contrarreforma. La Iglesia busca evitar que se expanda el protestantismo y para ello usó mecanismos como la Compañía de Jesús, el Tribunal del Santo Oficio, el Index, pero por sobre todo llamó a una reunión, a una asamblea, para discutir los planteamientos de Lutero y empezaron a cambiar todo lo que Lutero había propuesto. ¿Cómo se llamó, muchachos, esa reunión? Que es la respuesta doctrinal de la Iglesia Católica
al avance de la Reforma Protestante? Muchas gracias, Piero. Eso se llama el Concilio de Trento. Así es, mi estimada amiga. Aunque me lo han respondido casi consultándome, ¿no? El Concilio de Trento. Así es, así es. Que ha venido bastante en examen de admisión. Que bueno, no lo hemos trabajado en el básico, no está en el avance intermedio, así que lo colocaremos de cajón cuando hagamos el nivel avanzado. Pero igual, yo te he colocado preguntitas, ¿no? Al respecto para que vayas practicando. Mi intención con las diferentes aulas de nivel intermedio ha sido siempre desarrollar pues un seminario donde podamos ver esas cositas, ¿no? Pero eso depende pues del interés y la participación de cada aula, ¿no? Tiene que ganárselo, pues, ¿no? Bueno, por ahora no estamos pasando la prueba porque solamente participa conmigo siempre Samira. Y bueno, hoy día se ha sumado Ariana en algún momento y últimamente María y Piero, ¿no? Tres, nada más, que es un porcentaje bastante mínimo de compañeros, ¿no? Imagino que los demás estarán tomando nota, supongo. Bueno, ¿listo con la revancha? Ahora vamos a hacer una revanchita a las preguntas. Hasta ahora están empatados Samira, Piero y María. Vamos por el desempate y vamos a ver si de repente otros compañeros más se suman. A ver. ¿Cuál fue la principal característica de la ilustración? ¿No? Prácticamente ya hemos respondido eso si has estado atento a las respuestas de las preguntas anteriores. Eh, ¿Pregunté ilustración, Samira? ¿O pregunté humanismo? Ya me has hecho dudar ya. Habrá que revisar la grabación después de la clase. La pregunta fue, ¿cuál fue la principal característica del pensamiento humanista? La crítica al antiguo régimen le corresponde al pensamiento ilustrado. Me has hecho dudar de mi pregunta ya. ¿Pregunté por ilustración? Bueno, en todo caso intenté preguntar humanismo. Repito la pregunta, ¿no? A ver, Ariana me dice, profesor, la búsqueda del conocimiento, pero ¿eso lo diferencia de otros movimientos culturales, mi estimada Ariana? Por eso la pregunta era principal característica. Hace un momento lo mencioné. La razón es una característica, pero le hago recordar, mi estimada María, que la ilustración también era racional. La ilustración también era racional. Hace un momento te expliqué que el Renacimiento era artístico y te mencioné la principal característica del pensamiento humanista. Te ayudo. ¿Qué eran Dante, Giovanni, Francesco? ¿En qué campo de conocimiento estaban? En el campo de la literatura. ¿Ya? Entonces, el humanismo era básicamente literario. Ya, pero esa respuesta no te la considero ya porque le he sacado con cucharita, te la he sacado ahí. Con cucharita te la he sacado. ¿Ya? El humanismo es literario, principalmente. En el humanismo destacan tres grandes monstruos. Uno de ellos
fue pregunta de examen admisión. El autor de la obra, Elogio a la Estulticia, que también se le conoce como la obra Elogio de la Locura. Era un clérigo de los Países Bajos que criticaba en forma moderada a la Iglesia. Excelente, Ariana. Estamos hablando de Erasmo de Rotterdam. Así es. Boccaccio no era de los Países Bajos, Boccaccio era italiano y Boccaccio escribió el Decameron, no Elogio de la Locura. Ese es Rotterdam. Luego tienes a un representante del humanismo inglés, el famoso Tomás Moro, autor de la obra Utopía. Vamos a analizar esa obra más adelante. Y tienes también pues a un diplomático florentino, Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. ¿No? Prácticamente con estas preguntas ya estamos desarrollando todo lo que debes conocer de humanismo. Y ahora también queremos hablar de Renacimiento, Reforma y Contrarreforma. Listo. Entonces, cuando decimos que el Renacimiento se inspira en el legado clásico, ¿a qué sociedades nos estamos refiriendo? ¿A qué civilizaciones? Que lo hemos trabajado en la Edad Antigua. Una pregunta bastante sencilla. Así es, Ariana, a la greco-latina. Así es, Samira, a la griega romana. No solamente a la romana, mi estimada María. Recuerde que el legado clásico son los aportes de Grecia y Roma en su conjunto. No lo olvide. No solamente Roma. ¿Listo? Pequeña observación. Listo. Hay una pregunta difícil de San Marcos sobre los antecedentes de la Reforma. Lutero no fue el primero en proponer la traducción de la Biblia. Ya otros personajes lo habían planteado, incluso lo habían hecho. John Wycliffe, por ejemplo, había traducido la Biblia al inglés. Y hubo uno que lo tradujo al checo. A ver, esa está difícil. Si no la sabes, no te hagas problemas. En el chat ponme, profe, volé, colapsé, ignoro, desconozco. No vale googlear, no vale buscar en libros. ¿Quién tradujo la Biblia al checo antes de Martín Lutero que lo traduzca al alemán? Ya, Rabin Samira, no hay ningún problema. Correcto, Ariana. No pasa nada. ¿Ya? Excelente, María. Ese fue Jan Hus. Se escribe Juan Hus, pero se pronuncia Jan Hus. Excelente, María. Muy bien. Y la última pregunta, para acabar con este calentamiento. Cuando la iglesia elabora la contrarreforma, intenta frenar pues, el avance de los protestantes y establecen un catálogo, que fue pregunta examen San Marcos, una lista donde estaban los títulos de los libros que criticaban a la iglesia católica. ¿Cómo se llamó ese catálogo? Elaborado por el Concilio de Trento, que buscaba defender la pureza del dogma católico. Excelente, Samira. El Indicem Librotorium Prohiborium, más conocido como el Index. Index. Listo.
¿Qué tal su introducción al mundo moderno? ¿Qué tal su calentamiento a la edad moderna? Hemos hablado de todo un poquito, de humanismo, renacimiento, reforma y contrarreforma. Ahora tenemos un problema, porque el empate ha sido con Ariana, María y Samira, y Piero dejó de participar, aunque María respondió la de Haas, aunque solo me colocó el primer nombre nada más, ya, nada más, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que Ariana no participó mucho en la primera ronda y Piero no mucho en la segunda, este empate quedaría entre Samira y María. Ha habido un empate entre Samira y María. Empate técnico. Empate técnico. Y como ha habido empate, entonces no hay ganadora para el libro que le iba a regalar, pues, ¿no? Yo le iba a regalar un libro al ganador. Como no hay ganador, no podemos partir el libro a la mitad, pues, ¿no? Ya fue, ya fue, ya. Listo. Pero me preocupa Noemí, Mía, Vivian, Mari, Patrick, que ni una sola intervención han tenido el día de hoy. E incluso algunos ni el saludo han intervenido. Bueno, ahora voy a explicar la PPT y cuando termine te indicaré por qué hice este pequeño calentamiento con ustedes, ¿ya? A ver, mira por acá. Entonces nosotros ya sabemos qué es la burguesía, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es la burguesía. La burguesía es un sector social que surgió en la famosa Baja Edad Media, durante la reactivación del comercio y las ciudades. Entonces, los movimientos que estamos trabajando son movimientos burgueses. Tanto el humanismo, el renacimiento, la reforma e incluso la ilustración son movimientos de carácter burgués. ¿Ah? Si yo te pregunto quién impulsa la ilustración, tienes que responder la burguesía de cajón. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sabemos del pensamiento humanista? Que era un movimiento intelectual, claro, porque desarrollaba la filosofía y la literatura, ya sabemos, sobre todo la literatura. Mientras que el Renacimiento, además de ser filosófico y literario, era artístico. La Reforma tiene connotación religiosa y la Ilustración era eminentemente racional, no lo olvides. Ahí está, principalmente literario, ya lo sabíamos. Ahora, una manera para diferenciar el humanismo del Renacimiento, ya que son muy similares, es el tema cronológico. Mientras el Renacimiento se desarrolla entre el siglo XV y XVI, el humanismo lo hace entre el XIV y el XV. Si nosotros recordamos clases pasadas, la Edad Moderna comienza en 1453, por lo tanto, eso es siglo XV. Por tanto, al decir siglo XIV, eso todavía no permite el comienzo del mundo moderno. Eso quiere decir que el humanismo sitúa su origen, cronológicamente hablando, en la etapa anterior. ¿Y qué está antes del mundo moderno? La Edad Media. Pero obviamente va finalizando la Edad Media y eso se le llama Edad Media tardía o Baja Edad Media. El humanismo nace en Florencia
gracias a la reactivación del comercio de las ciudades italianas. Ahí destaca, por ejemplo, la famosa Liga Lombarda que maneja el Mediterráneo. Y eso permite el desarrollo de las ciudades y por ende de la burguesía. El humanismo nace en el 14, pero se desarrolla en los inicios del mundo moderno, confundiéndose ya ahí con el Renacimiento entre el siglo XV y XVI. Es muy importante, muchachos, la definición, porque como son eventos muy similares, muy parecidos, tienes que ubicar bien cada movimiento para no confundirlo en preguntas complicadas de examen de admisión. ¿Ya? Te presento a Dante Alighieri, ¿no? Autor de la obra La Comedia, iniciador del Dolce Stil Novo, ¿no? El dulce estilo nuevo, representante del Trecento italiano. Una de las principales características del pensamiento humanista, que ha sido pregunta de examen de admisión, el famoso antropocentrismo. Pregunta ofensiva. Antropo, ¿qué significa? Sorry con excuse me. Disculpa la ofensa. Sé que es una pregunta muy sencilla para ti, salón nivel intermedio. Antropo viene de humano. Antropo viene de hombre. Lo que sucede es que en la Edad Media la Iglesia Católica tenía mucha influencia, tenía mucho poder. Prefijo de Dios, teo. Entonces el pensamiento medieval era básicamente teocentrista, mientras que el pensamiento moderno humanista era antropocéntrico, ¿no? Eso es lo único que San Marcos preguntó entre el año 2000 y 2015. Principal característica del humanismo, antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Que el hombre es el centro. ¿De qué? De la reflexión, de la importancia. A diferencia del mundo medieval teocéntrico. En la filosofía griega destaca un filósofo conocido como Protágoras de Abdera, que seguramente en tu clase de filo te han comentado acerca del homo mensura, ¿no? Su famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Eso fue una pregunta de examen de admisión San Marcos del 2015 en adelante. ¿Quién propone que el hombre es la medida de todas las cosas? El humanismo. Pregunta de examen de admisión. Entonces, lo peor que puedes hacer en el curso de historia es memorizar. Una manera fácil de recordar esto es razonando. Entonces, el humanismo se fija en el hombre, por lo tanto es individualista. Es por esa razón que más adelante en el Renacimiento van a surgir movimientos como por ejemplo las biografías, la historia de un individuo, o los retratos, las pinturas de un individuo. Ahí está el individualismo, ¿no? Que es un principio, una característica propia del desarrollo capitalista. Racional. Acá me detengo. Muchachos, una consultita lógica. Si un ser humano es racional, entonces acepta o cuestiona. Si uno es racional, ¿alimenta o no el espíritu crítico? Obviamente, claro. Entonces la Universidad Nacional de Ingeniería, preguntó, ¿por qué el humanismo es causa de la reforma protestante? Usted recuerda que la reforma era la crítica a la iglesia. Ah, por su carácter racional.
Muchachos, a ver si me has prestado atención. ¿Y cómo se llama ese movimiento que lleva la razón como bandera de su pensamiento? En el caso del humanismo, su principal característica es el antropocentrismo. Pero hay un movimiento de finales del mundo moderno, claro, llamado la Ilustración. Entonces, la Ilustración era excesivamente crítica de la realidad en la que se vivía. Y en Europa había una forma de gobierno donde los reyes concentraban el poder. ¿Cómo se llama, muchachos, esa forma de gobierno donde el rey concentraba el poder? Gracias, Amira. La monarquía absolutista. Así es, la monarquía absolutista. Entonces, por lógica, muchachos, los ilustrados aceptaban o rechazaban el absolutismo. Obviamente lo rechazaban. Uno de los más grandes pensadores del pensamiento ilustrado que proponía la separación de poderes escribió un libro, El espíritu de las leyes. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién era ese ilustrado que había propuesto la separación de poderes como una crítica al gobierno monárquico absolutista? El barón de la Montesquieu. Correcto. El barón de la Montesquieu. Así es. Y gracias a este movimiento filosófico ilustrado, se van a producir las famosas revoluciones burguesas. Una que te mandé a estudiar para hoy y otra que será el tema de la próxima semana. ¿Cuáles fueron, muchachos, esas revoluciones burguesas? Esos procesos de lucha impulsados por la burguesía. Uno se dio en América y otro se va a dar en Europa. Primero, tenemos en América un proceso de separación política. Sí es correcto, la revolución industrial forma parte de ese proceso, pero antes tienes la independencia de las 13 colonias. Correcto, así es. Y no olvides que la ilustración también es la responsable de la Revolución Francesa de 1789. Muchachos, la UNI mató gente con esta pregunta. La UNI preguntó, ¿dónde se aplica por primera vez la separación de poderes? Y todo el mundo marcaba Francia como respuesta, porque en Francia hay una constitución, el año 1792. Sin embargo, esa no fue la respuesta, ya que antes hubo una. ¿En dónde? En Estados Unidos. Porque después de la independencia de las 13 colonias, nacerán los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una asamblea conocida como la Convención Constitucional de Filadelfia de 1787. Ahí se elabora la primera y hasta ahora la única constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se aplica por primera vez la separación de poderes. ¿Estamos, jóvenes? Ya, eso fue la conexión de la clase de hoy con la clase que sigue y la clase de la próxima semana. ¿Ah? Listo. Ahora,
Entonces, como el humanismo es racional, por ende crítico, va a rechazar los dogmas. Por eso te decía que es la base de la reforma. Es antidogmático. En la Edad Media, la Iglesia usaba la escolástica. Recuerda que la escolástica, impulsada por Santo Tomás de Aquino, proponía que la razón estaba subordinada a la fe. Como los humanistas son racionales, pues van a criticar esa idea. Ellos son antiescolásticos. Para ellos la razón tiene que estar por encima de la fe. ¿Ya? Dante Alighieri, su primera obra no fue la comedia. Esa es su obra más conocida. Su primera obra ni siquiera fue escrita en latín. Él escribía en toscano, una variante dialectal. Si mi memoria no me falla, fue la Vita Nova, su primera obra. La vida nueva, donde él manifiesta ser un hombre diferente por haber conocido al amor de su vida, ¿no? La famosa Beatriz. Ahora, ya su profe de literatura le ha explicado a usted la importancia de la comedia. Le han explicado a usted la estructura de la comedia y la simbología de algunos elementos alegóricos, ¿no? A ver, si me equivoco, me corriges. Hace mucho tiempo que no agarro un libro de literatura. Yo recuerdo que Virgilio aparecía en la obra La Comedia, representando la razón, el guía. Yo recuerdo que Betty representaba la fe. ¿Es así, muchachos? ¿O me estoy equivocando? Así fue, ¿no? La obra La Comedia tiene 99 cantos y una introducción. Son 3 capítulos. Por lo tanto, una simple división arroja a 33 cantos por cada capítulo. Como te das cuenta, el número 3 se repite en forma constante, porque eso representa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 99 más 1, 100, eso representa la unidad. Dios a la vez es Padre e Hijo, según los cristianos, ¿no? Francesco Petrarca, padre de los humanistas, autor de la obra Sonetos a Laura, también conocida como Cancioneros. Laura era su musa, es decir, la inspiración de su arte, y él escribe en una versificación conocida como 2 tercetos y 2 cuartetos. A la suma de tercetos y cuartetos se le conoce como sonetos en métrica literaria. Por eso la obra se conoce como Cancioneros o Sonetos a Laura. El padre de la novela moderna, Giovanni Boccaccio o Juan Boccaccio, autor de la obra El Decamerón, que eran 100 cuentos de alto contenido erótico, agrupado en 10, 10, 10 capítulos, con 10 cuentos cada uno, del prefijo deca, 10, Decameron, contado por 10 personas en 10 días, durante el contexto de la peste negra, 1348. Por eso se llama el Trecento italiano. Esto corresponde al siglo XIV, los años 1300. ¿Verdad? Príncipe de los humanistas, en su obra Elogio de la locura, hace una crítica moderada a la iglesia. Él no cuestiona la fe. Lo que cuestiona él es la estructura organizativa de la iglesia. Erasmo de Rotterdam buscaba conciliar la tradición clásica con la tradición cristiana. Ya, Erasmo de Rotterdam.
Tomás Moro era ministro, canciller para ser exacto, del rey Enrique VIII. Él se opuso al divorcio con su esposa Catarina de Aragón, lo que luego le valió la decapitación. Enrique VIII manda decapitar a Tomás Moro. Antes que eso ocurra, Tomás Moro había escrito una obra conocida como Utopía. Utopía es algo irrealizable. Utopía es algo imposible de conseguir o muy difícil o muy costoso, no algo ideal. Para Tomás Moro debía existir una sociedad donde los gobernantes no vivan a expensas de los gobernados, decía él. Sin embargo, si usted analiza la historia, desde que apareció el Estado hasta la actualidad, la clase política siempre ha vivido de la clase dominada. Entonces, encontrar una sociedad donde no ocurra eso es algo pues idealista. De ahí el nombre de la obra, Utopía. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna. Maquiavelo, en Sobre el Príncipe, plantea reglas para poder gobernar y da consejos para ser un buen gobernante. Citando a Maquiavelo, Piero, no importa qué tan abusivo seas, no importa qué injusto seas, con tal que tus súbditos te obedezcan, serás catalogado como un buen príncipe. De ahí nace la famosa expresión, el fin justifica los medios. Él separa la moral de la política y defiende la razón de Estado. Su teoría política va a defender la monarquía, que luego será desarrollado con más fuerza por Thomas Hobbes, defensor del absolutismo, en Sobre el Leviatán. ¿Qué tal, muchachos? Su análisis de la clase de humanismo. Listo, Samira. Ahora, en tu examen, en tu examen, vino la siguiente pregunta de la semana pasada. Decía, una de las causas para el surgimiento del humanismo fue, para empezar, y acá viene la respuesta a por qué comencé la clase haciendo preguntas. Para empezar, no todos me han dado la prueba. En la última prueba, en la penúltima, 3 se dieron la prueba y en esta última solo 8. Y conectados en estos momentos somos 12. O sea, hay un promedio de 4 y 5 compañeros que no está dando la prueba. Eso, número 1. Número 2. El resultado ha sido no solamente el más bajo de noviembre, perdón, no solamente el más bajo de enero, sino el más bajo de toda la preparación que hemos tenido, que incluye básico e intermedio. De los 8 alumnos que respondieron la pregunta, 2 marcaron ocupación de Tierra Santa por los cruzados. Son los turcos quienes ocupan Tierra Santa. Los cruzados tratan de recuperarla y no lo pueden. Al final se lo quedan los musulmanes. Pero eso nada tiene que ver con el humanismo. Un compañero marca el decaimiento de la clase burguesa. La burguesía es la que impulsa el humanismo.
Otro compañero marca el resurgimiento del Imperio Bizantino. ¿Cuándo decayó el Imperio Bizantino para que resurja? La respuesta, el desarrollo del capitalismo mercantil. ¿Ya? Estaba escondida la respuesta, la reactivación del comercio, pues. Eso impulsa las ciudades y eso impulsa la burguesía. ¿Ya? La pregunta a porcentaje, 50% de respuesta, solamente respondieron 4 de 8. La segunda pregunta dice, asocie correctamente. 3 han marcado la C. Botticelli, ya. Humanista, ¿no? Botticelli no es humanista. Botticelli es renacentista, no humanista. Él pinta el nacimiento de Venus. Lo mostramos en la PPT la semana pasada. Uno marca Miguel Ángel. No, pues. Miguel Ángel no es humanista, él es renacentista. Es el máximo exponente del Renacimiento. No puede ser Miguel Ángel. 4 de 8, 50%. Y bueno, la última sí lo respondió casi todos. Solo falló uno. Te lo mostré también, ¿no? Los frescos de la Capilla Sixtina. Eso es de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Solo uno marcó Leonardo. No es Leonardo, es Miguel Ángel. 88%. Y eso levantó un poquito la nota. Resultado estadístico, 11,3. Esa es la nota, muchachos, que hemos sacado la semana pasada, 11,3, que es menor al 15 de la semana pasada, por ende no habrá material de humanismo renacimiento. No solo eso, sino que sumado esto al 15 de feudalismo, al 15,6 de bárbaros y al 13,5 de árabes, arroja como promedio 13,8, que es menor al 14,5 que sacamos en diciembre, que era menor al que sacamos en noviembre, 15,4, que era menor al que sacamos en octubre, 15,9, que era menor al que sacamos en septiembre, 16,1. En otras palabras, el promedio del mes ha ido degradándose hacia abajo, ha ido decayendo. Por eso, comencé la clase, haciendo una pequeña interacción para ver quiénes están repasando los materiales que están colocando, quiénes están estudiando, quiénes están avanzando. Y bueno, hoy hemos participado entre 3 y 4 y los otros 8. Entonces el doble filo de tener las clases grabadas, ¿no? Por un lado es una ventaja, porque los alumnos que de repente trabajan o tienen problemas para poder atender la clase, porque su entorno familiar de repente no se lo permite, lo pueden ver después con calma, ¿no? Pero hay otros que ya dicen, pues la clase está grabada, ¿para qué voy a escuchar después luego la grabación? ¿No? No participan en clase como debe ser, ¿no? Y luego se ven los resultados, pues. Bueno, muchachos, recuerden que ustedes son los postulantes. Ustedes son los que van a postular. Nosotros los profesores hacemos nuestro trabajo para que usted pueda rendir un buen examen de admisión. Pero si no hay un trabajo en forma conjunta, entonces por más esfuerzo que se haga de nuestra parte como docentes, pues difícilmente va a crecer usted académicamente. Las preguntas y los materiales están asociados en función al nivel que estamos trabajando. Usted tiene que hacer un buen intermedio. ¿Para qué? Para que cuando vaya al avanzado pueda practicar sin dificultad, porque el avanzado es full práctica. Si no tiene buena base teórica, ¿qué es lo que va a practicar, muchachos? ¿Estamos jóvenes? Bueno, muchas gracias a todos los que han participado hasta ahora. Vamos a, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Ya? De manera breve, ya que prácticamente con todo lo que hemos hecho, ya está explicado lo que es el Renacimiento. Movimiento burgués, al igual que el humanismo, ya lo sabíamos, pero es más amplio que el humanismo, también ya lo sabíamos, debido a que abarca, aparte de la literatura, las artes y las ciencias.
La UNI preguntó, ¿el Renacimiento tiene carácter científico? Verdadero, verdadero. ¿Ya? Sobre la base del conocimiento renacentista se va a impulsar pues la astronomía, ¿no? Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, esa gente brava. Y ojo, también hay literatura renacentista. Tu profe de literatura seguramente te ha explicado, ¿no? Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto, ¿no? Orlando el Furioso, Jerusalén Libertada, Luis de Camões, Las Luciadas, Michel de Montaigne, ¿no? Gargatúa, Pantagruel. Bueno, y el más famoso de todos los renacentistas ingleses. Muchachos, disculpa la ofensa. ¿A quién le llaman el cisne de Avon? El más grande creador de los arquetipos de la literatura universal. No importa cómo lo escribas, eso es lo de menos, la cosa es que tengas la idea. William Shakespeare. Gracias, Ariana. William Shakespeare. William Shakespeare. Así es. Ya hemos explicado que el Renacimiento es básicamente artístico, ya lo sabíamos. Ahí destacan las tortugas ninjas, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, ¿no? Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Leonardo no son humanistas, son renacentistas. Como te decía, la diferencia está en la cronología. Mientras el humanismo es 14-15, el Renacimiento es 15-16. El Renacimiento también nace en Florencia, pero alcanza su apogeo en Roma. Ahora, como se va a desarrollar en el siglo XV, eso es años 1400. A esa etapa se le llama el 480. Mientras que el apogeo en Roma se alcanza en el año 1500. Eso se llama el 500 o 500. ¿Ya? ¿De dónde viene la palabra renacimiento? De renacere, de volver a nacer. Lo que pasa es que recuerda que en la Edad Media todo avance en cuanto al conocimiento era limitado por la iglesia. Entonces, los burgueses del mundo moderno querían retomar los postulados de la Edad Antigua. Por eso hablamos de renacere, renacimiento, volver a nacer, volver a la antigüedad clásica. Entonces, una de las causas que impulsan el Renacimiento es el desarrollo de las ciudades italianas, gracias a la Liga Lombarda en la Baja Edad Media. A las repúblicas en el CIRC se le llamaban burgos, en Francia comunas, al igual que en España, en Suiza cantones, y en Italia se le llamaban repúblicas. Por lo tanto, cuando digo desarrollo de las repúblicas italianas, nos referimos al desarrollo de las ciudades de Italia. Eso va gracias al impulso del mercantilismo, primera fase del capitalismo. Y eso obviamente permite un desarrollo burgués, ¿no? Sencillo. Ya usted me mencionó, usted mismo me respondió el tema de la caída de Bizancio. Si usted recuerda sus clases de Edad Media, hemos trabajado Bizancio. Bizancio conserva los aportes de Grecia y Roma, porque Bizancio fue una antigua colonia griega y Bizancio fue capital de Roma de Oriente. Por eso conserva el legado clásico. Cuando los turcos toman Constantinopla en 1453, estos bizantinos migran hacia Florencia, llevando consigo el legado clásico de Grecia y Roma que impulsa el Renacimiento, ese volver a nacer. Ahí está. La toma de Constantinopla permite la migración de los sabios, o sea, eruditos bizantinos, que habían conservado el legado clásico de Grecia y Roma. El humanismo es la base intelectual del Renacimiento, por eso comparten las mismas características. Y los mecenas, que ya hemos explicado antiguamente, te lo hago recordar. Cuando Roma alcanzó su apogeo, el famoso siglo de Augusto, y destacó el famoso poeta Virgilio, autor de la Eneida, el emperador mandó a Cayo Clinio Mecenas a proteger a Virgilio. Entonces, en el mundo moderno,
toda aquella persona que financie e invierta y protege el arte pasa a llamarse los mecenas. Obviamente, para ser mecenas requerías pues mucho poder económico. Por eso las grandes familias burguesas eran mecenas, como los Medicis, los Borgia, los Sforza, los Ferrara, los Milano. De todos ellos, recuerda dos familias, Medicis y Borgia, son los más importantes. Personajes como César Borgia y Lorenzo el Magnífico de Medicis son los más conocidos. Los mecenas no solamente eran familias ricas, también eran reyes, como el rey de Francia, Francisco I, de la familia Valois. O incluso también papas, como Julio II y León X. Ahí está. Ya sabemos que 400 son los años 1400, siglo XV, 500, años 1500, siglo XVI. Ya sabemos que del 400 nace en Florencia, del 500 el apogeo en Roma, o sea, el cenit. ¿Quién es Donatello? El máximo exponente del 400, mientras que Leonardo, el máximo exponente del 500. En el 400 tenemos a un señor conocido como Attilio Filippo Brunelleschi, que diseñó una cúpula que es conocida como la Catedral de Florencia, que es esto que usted está viendo aquí. Esta es la cúpula, ahí está, mira, la cúpula, y esto, todo el conjunto es la Catedral de Florencia. Eso fue diseñado por Attilio Filippo Brunelleschi. En el 480, Donatello es considerado el mejor escultor, pero en bronce. Su obra más conocida fue la obra David, que me imagino, aquí está, esta obra David. Imagínense, muchachos, haber esculpido en bronce, ¿no? Ahí está el famoso David, el mejor escultor en bronce. Si usted presta atención a los detalles, va a encontrar, por ejemplo, que se pueden notar las costillas, los músculos, los dedos, las pantorrillas. Hay un marcado realismo en esta obra, a pesar de que está esculpida en bronce, imagínense, ¿no? Era un bravo Donatello. Bueno, otros de menor trascendencia, en cuanto me refiero a que eran menos conocidos, tienes a Ghiberti, Verrocchio, ¿no? Esto fue pregunta, examen, admisión San Marcos. ¿Qué cosa, profe? La perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Poder plasmar objetos tridimensionales en un plano bidimensional. Eso es la perspectiva. Lo usan mucho los arquitectos para hacer sus planos, y esto fue empleado por los renacentistas en la pintura. La pintura de Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, usó esta técnica y eso fue pregunta, examen de admisión San Marcos. La perspectiva. Con un trazo puedes ver dentro de una hoja, que es bidimensional, largo y ancho, la altura con un simple trazo, como lo puedes ver aquí, mira, te das cuenta. Ya, eso es la perspectiva. La puerta del baptisterio de Florencia, ya, de Ghiberti. Nótese el relieve, lo espectacular de esta escultura. Nótese el relieve. En pintura, destacó Sandro Botticelli, que pintó el nacimiento de Venus. Eso lo explicamos la semana pasada. Sandro Botticelli no es humanista, es renacentista. Es pintor, no es religioso. En esta obra se puede notar claramente la influencia grecolatina. ¿Cómo así, profe? En tus clases de literatura te han enseñado la teogonía de Hesíodo, que narra cómo nacen los dioses griegos. Venus es la versión latina de Afrodita, y Afrodita nace en una concha marina. Ahí está el nacimiento de Venus.
inspiración en el arte clásico. Queda clarísimo ahí. Bueno, otros de menor importancia fueron Giotto, Frangélico, el más importante es Botticelli. En el Cinquecento, en la arquitectura, destaca Bramante, que diseña la cúpula de la Basílica de San Pedro. Justamente para poder financiar dicha construcción, se empezó a cobrar las indulgencias. Justamente Lutero critica pues la venta de las indulgencias. La iglesia decía que las obras eran necesarias para demostrar la fe. Lutero decía que no, que la fe basta por sí sola, las obras no son necesarias. Entonces, corro un poquito. Esto es la cúpula, ahí está, y toda la estructura es la Catedral de San Pedro. Ujú. Escultura, Miguel Ángel Buonarroti esculpe tres obras, tres piezas fundamentales: la Piedad o la Pietà en latín, el David y Moisés. Siendo el David tal vez la obra más conocida, y a diferencia de Donatello, que lo hizo en bronce, Miguel Ángel lo hizo en mármol. Y esto lo podemos ver aquí. La pieza central que estamos viendo es la obra El David. San Marcos preguntó si fue hecho sobre mármol blanco. Lo puedes ver. Ahí está, claramente. Así es. La obra que mostramos a la izquierda es la obra El Moisés. Si usted presta atención, se puede dar cuenta el marcado realismo, la barba, el manto, los pliegues. Profe, ¿qué lleva en la mano? Las tablas de ley, pues. ¿Qué tal, muchachos? Las esculturas de Miguel Ángel Buonarroti. Lo caso, ¿verdad? El mejor escultor en mármol. Leonardo da Vinci, en pintura, hizo la Gioconda. Es esta imagen que usted ve aquí, en honor a la esposa de Flavio Giocondo, ¿no? De ahí el nombre de la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. Leonardo también pinta la Última Cena, aunque su conocimiento no solo se restringe al tema de la pintura, ya que Leonardo era multifacético, era arquitecto, escultor, pintor, era también inventor, ingeniero. Según las investigaciones, era un hombre muy adelantado para su época. Ya había diseñado en pleno siglo XVI prototipos de tanques, prototipos de aviones, prototipos de helicópteros, ¿no? Un genio, Leonardo da Vinci. Y finalmente, tienes a Rafael Sanzio con la Escuela de Atenas, pero en pintura también está presente Miguel Ángel Buonarroti con sus frescos de la Capilla Sixtina, donde destaca el juicio final, que estás viéndolo aquí, y la creación. Ahora, no sé si usted puede notar ese pequeño espacio vacío que hay entre la mano de la representación de Dios y la mano de Adán. A ese espacio vacío, según los críticos literarios, incluso puedes notar que el dedo de Adán va hacia abajo, o sea, con una intención de casi no tocar, ¿no? El dedo de Dios. A eso se le llama, según los críticos, ¿no?, del arte, libre albedrío, ¿no? Que expresa el humanismo, pues el hombre toma sus propias decisiones, no rechaza la idea de Dios, pero ahora el hombre se maneja su propio destino, pues ya no es trazado por los dioses. Finalmente, tienes a Rafael Sanzio con la Escuela de Atenas, ¿ya? Ahí está la cuna del conocimiento en Grecia, ahí están los filósofos, Heráclito, ¿no? Ahí está Platón, Sócrates, todos los bravos del conocimiento de Grecia, ¿no? La escuela de Atenas. Con esto queda claro el marcado carácter, ¿no? Inspirado en el legado clásico. ¿Qué tal, muchachos? Su análisis de Renacimiento y bueno, y las obras mostradas.
Listo, María. A ver. Muchachos, espero pues que con este pequeño repasito que hemos hecho, Humanismo Renacimiento, le haya quedado claro los errores que haya podido cometer en la prueba. La verdad, la prueba está bastante sencilla. Hemos conectado esto con ilustración, 13 colonias, pero igual vamos a reforzar, ¿ya? A ver. Ahora voy a mostrarte el PPT correspondiente a ilustración 13 colonias. Vamos a fijarlo. Por ilustración ya usted ha trabajado. Acá el tema nuevo es 13 colonias, ¿ya? Listo, confirma que se ve, por favor. Listo. A ver, consulta. Los ilustrados, ¿qué plantean en el plano social? A ver, yo te pregunto, según lo que has leído para hoy, ¿qué proponen los ilustrados en el plano social? La igualité, la igualdad. Claro, Samina. Y por ello, ellos rechazan pues la sociedad estamental. Esto es muy importante luego para comprender la próxima clase de Revolución Francesa. Los temas se conectan unos con otros, ¿no? En Francia había una sociedad estamental, los ilustrados proponen la igualdad y eso pues va a ser una de las razones de la Revolución Francesa. Recuerda que la ilustración es la causa ideológica de la Revolución Francesa. Listo. Seguimos. Pregunta. Para hoy te mandé a profundizar, ¿no? Para no repetir lo mismo el básico, sino profundizar. El tema de despotismo ilustrado. Mencióname un ejemplo nada más, un rey que sea representante del despotismo ilustrado. Un rey que sea representante del despotismo ilustrado. El más famoso, Carlos III de España. Claro, que lo has visto en las clases de HP. Así es. Tienes a Federico de Prusia, María Teresa de Austria, Catalina de Rusia, así es Piero, también Catalina de Rusia. Y el más conocido por HP, Carlos III, el que aplicó las reformas borbónicas, ese mismo. Así es, así es. A ver, muchachos, ¿y cuál fue la causa económica de la independencia de las 13 colonias? ¿Por qué los colonos estaban descontentos en el plano económico de la corona británica? Por los impuestos que se habían establecido. Gracias, Amira, gracias, Piero. Los más famosos fueron el impuesto al té, ¿no? El Tea Act, el impuesto al azúcar, el Sugar Act, y el impuesto al timbre, el Stamp Act, al papel sellado. Así es, María. Correcto. ¿Y cuál fue la acción militar?
¿cuál fue la acción militar que generó el triunfo definitivo de los colonos? Hay varias acciones militares, pero de todas ellas, ¿cuál generó el triunfo definitivo de los colonos? Gracias a Mira, la batalla de Yorktown, así es, que se produjo en 1781. La batalla de Yorktown, efectivamente. 2 años después se va a reconocer la independencia por parte de Inglaterra, ¿no? En la paz de Versalles. Así es. ¿Qué tipo de gobierno adoptó Estados Unidos luego de independizarse ante los ingleses? ¿Qué tipo de gobierno adoptó Estados Unidos luego de independizarse ante Inglaterra? Correcto, Samira, una república federal. Excelente. Se nota, mi estimada Samira, que ha hecho su resumen o al menos ha leído el tema, ya que eso no lo hemos trabajado en el básico y la idea justamente era esa, ¿no? Que los temas que ya hemos trabajado los esquematicen y aquellos que no los resuman para así marcar diferencia. Excelente, Samira, muy bien. Está sacando ventaja. María no se quiere quedar atrás, Piero tampoco. Listo. La revancha. Ahora vamos con la revancha. Muchachos, no olvides que la ilustración, al ser racional, genera una excesiva crítica sobre la realidad. ¿Ya? Pregunta examen admisión San Marcos. Ahora, el mercantilismo proponía una fuerte intervención al Estado. Los ilustrados defendían una economía liberal. ¿Quién es el padre de esa economía liberal? ¿Quién es el fundador del liberalismo económico? Ese es mi tío Adam Smith y su riqueza de las naciones. Excelente. Una observación, ojo, los ilustrados, si bien es cierto, criticaban, ¿no? Aquello que no era racional, muchos no tomaban la postura de ateos. Había algunos, claro que sí, pero la mayoría eran tolerantes con el tema religioso. ¿Ya? Esa observación es importante. ¿Ya? Y pregunta, ¿dónde se reúnen los congresos más famosos para discutir los asuntos que pasaban en las 13 colonias? ¿No? Uno de esos congresos termina declarando la independencia, pues, de las 13 colonias. El segundo congreso de Filadelfia, excelente, Samira, muy bien. Los famosos congresos continentales, excelente. ¿Ya? Muy bien. Y no olvides que en Estados Unidos aparece la primera constitución con separación de poderes, pregunta examen de admisión. ¿Ya? Listo. Entonces, muchachos, por favor, destroza las preguntas correspondientes que están recontra fáciles. Tenemos que subir ese 11,3. No creo que sea complicado subir ese 11,3 con la práctica de hoy. Tiene que haber 12 pruebas resueltas, no 8 como la vez pasada. Si deseas, te paso el link correspondiente. Ya, ahí está.
Gianfranco la semana pasada alcanzó la nota máxima, igual que Ariana, igual que Samira, igual que Mía. Vamos a ver cómo le va hoy día a María, que ha participado bastante, a Piero, a Budulio y Luis Alberto y Daniela no les fue bien. Bueno, Matías hizo un poquito apurado el examen. Esperemos que hoy día lo puedan hacer mejor. Tenemos las primeras respuestas y lógicamente nota máxima. Felicidades. A ver, vamos a ver a quiénes. Ariana y Samira. Listo. Bueno, no sorprende. Son las chicas que han participado activamente en la clase el día de hoy. Lo que me interesa es ver las notas de Obdulio, de Luis, Daniela, que no han participado el día de hoy. Imagino estarán tomando nota, atendiendo, y sobre todo de Matías. Está en juego la continuidad de la repartición de materiales extras. Estoy seguro le ayuda a muchos de ustedes. Ahora vamos 4 participantes. Y bueno, encontramos un pequeño error en la pregunta número 2. Pero muchachos, eh, si bien es cierto, hemos comenzado hablando de humanismo, el humanismo es 14-15. Revolución Francesa es siglo XVIII. Mira el título de tu prueba. Prácticamente es el título de la clase que te mandé a estudiar para hoy y lo último que hemos conversado. Eso bajó el promedio a 16,5. Igual sigue siendo una nota alta, pero esa pregunta no debió fallar, se lo hemos remarcado varias veces, mi estimado Patrick. Hemos fallado en esa pregunta. Vamos 6. Ahora me han fallado en la pregunta número 3. Parece que no han estado atentos a la clase. Les he explicado que hay 2 procesos revolucionarios burgueses, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Y hemos explicado en cuál de esos dos se elabora la primera constitución con separación de poderes. Incluso corregimos una pregunta examen de admisión de la UNI. Mi estimado Piero, hemos fallado hoy en esa pregunta. Bueno, hasta el momento solamente han resuelto la prueba 6 alumnos. El 50% del salón. Bueno, jóvenes, son 5:30. Voy a dejar colgada esta PPT para que usted repase de ilustración, ¿ya? Que es un resumen de lo que hemos visto en el básico, ¿ya? Y le he agregado acá yo lo que es este esquema, que es nuevo, y el despotismo ilustrado, que también es nuevo, ¿ya? Y bueno, todo el tema de 13 colonias, estúdialo, ¿ya? Para analizarlo la próxima semana con calma. ¿Listo? Con rojo está todo lo que es examen de admisión. Apunta, por favor, próxima semana Revolución Francesa. En el básico lo hemos hecho en 2 clases. Esta será solamente en una sola sesión, ¿ya? Recuerda que estamos en módulo intermedio. Ahí está todo lo que debes saber de las 13 colonias.
¿ya? Voy a poner en el chat por si acaso, ¿ya? Próxima clase, evolución francesa. Si ya tienes tu resumen, hazte tu esquema. Si no tienes esquema, haz tu resumen, ¿ya? Esperemos que los demás compañeros den la prueba y bueno, mantengan el promedio. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Cuídense.